los injustos no heredarán el reino de Dios. Deciros que esta palabra el Señor no me la inspiró a mí directamente, sino que se la dio a su sierva Nana, y Nana, que la conocen más por Concepción, o sea, Nana es el nombre de cariño que la llamamos, pero se llama Concepción Abomo. Así que para que sepas que esta palabra del Señor no me la inspiró a mí directamente, aunque me veas a mí predicándola, el caso es que el Señor se la inspiró a Nana. Que el Señor os bendiga muchísimo. Yo me llamo Fausta Viván, o sea, la portadora de este precioso mensaje, ¿vale? Estoy trabajando aquí en Alemania, predico el Evangelio en mi iglesia. La iglesia se llama La Colombe de Wiesbaden. Así que si vienes un día aquí, en la zona de Wiesbaden, en Hessen, pues visítanos, estaremos felices de recibirte. Decirte que predicamos en alemán, en inglés, en francés, en lingala, ¿vale? Y también esto, pues lo tenemos, esta página la tenemos especial para las prédicas en español, porque hay mucha gente de habla hispana que no entiende los otros idiomas que os he nombrado antes. Deciros que, pues eso, vamos a orar un poquito para que el Señor tome control de todo lo que vamos a hablar aquí y el Señor nos diga qué quiere darnos a entender con esta palabra. Amén. Oramos. Papá, Dios todopoderoso, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de alabanza, papá. Te damos muchísimas gracias por el privilegio, papá, que siempre nos das para poder compartir tu palabra. Gracias por el instrumento que has usado en este momento para darnos este precioso mensaje que es nuestra hermana Concepción Abomo, papá. Te damos gracias por ella porque sabemos que la amas, porque no das tu palabra a cualquiera. Te doy gracias también por todos los que van a escuchar este mensaje, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios tome control, papá, de todo lo que vamos a decir aquí. En el nombre poderoso de Jesús dejamos todo en tu cobertura. Amén y amén. Vamos allá. Primera de Corintios 6:9. Leemos así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, nos dice la palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Maldicientes son aquellos que les gusta decir malas palabras. ¿Vale? Maldecir, todas esas cosas, ¿vale? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Os voy a explicar porque esto, aquí Pablo habla al pueblo a los de Corinto, pero esta palabra también nos llega a nosotros porque es el mismo engaño. No nos olvidemos de que el diablo no cambia sus estrategias, solo las camufla un poco. Amén, vamos allá. Dice, la explicación es, algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmundicia e injusticia, todavía estaría segura su salvación y su herencia en el reino de Dios. ¿Qué significa? Pensaban que pueden vivir como quieren, pueden hacer lo que quieren, pero que su herencia se permanecería, o sea, su salvación, como dicen cuando estuve estudiando teología, mi pastor Francisco, que el Señor te bendiga, es un hombre de Dios teólogo que el Señor me preparó con él, ¿vale? Y estuvimos estudiando en la teología que hay una mentalidad de salvos siempre salvos, ¿vale? Entonces que hay una rama de gente que cree que después de obtener la salvación, pues ya no la pueden perder por nada. Pero vamos a ver si esto es verdad, según la palabra de Dios. Os voy a leer, mira, dice aquí, el Señor nos lo ha repartido en 3 puntos, ¿vale? Vamos a ir. El primer punto dice, sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual. Inevitable consecuencia del pecado habitual. ¿Qué significa? Siempre lo mismo, el pez que se muerde la cola, el perro que vuelve a su vómito, que lo mismo. Eso está mal, tú sales y vuelves a caer. Y esto es lo que nos han estado nombrando antes, los fornicarios, idólatras, todo lo que hemos leído en 1 Corintios 6:9. Dice, sí, del pecado habitual.
aun para el creyente. Dice, nadie puede vivir siempre deseando deleites inmorales y aún así heredar el reino. Esto no puede pasar. El apóstol Pablo repite con frecuencia esta enseñanza fundamental. Mira, nótese que los profetas del Antiguo Testamento también con frecuencia lo estaban repitiendo. Luego vamos a leer un poquito los versículos bíblicos, sí, os lo voy a leer. Como también los del Antiguo Testamento venga a repetir lo mismo. Te voy a ir por la segunda parte de la explicación. Dice, la advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Mira, dice, la salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. O sea, si no vives en santidad, no vale. O sea, tenemos que permanecer en la santidad, porque si tú y yo no vivimos en la santidad, perdemos nuestra salvación y perdemos nuestra herencia en el reino de los cielos. Salvos, siempre salvos, no existe. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lo que quieres, porque recuerda que a Jesús le costó la vida para que tú y yo seamos salvos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios es amor, dando a su Hijo por nuestros pecados, pero Dios también es justo. De que si tú y yo esta salvación hacemos lo que queremos, como las cosas que hemos leído en la parte de arriba, en 1 Corintios 6:9, pues vamos a perder nuestra salvación y nuestra herencia en el reino de Dios. Sí, mira, en el tercer punto, que es el último ya, dice, luego os voy a leer todos los versículos bíblicos. Dice, la justificación no solo comprende la obra redentora del Señor Jesucristo, sino también la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. El Espíritu de Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Qué significa? Que poco a poco estamos en construcción, pero nosotros tenemos que tener la disposición en el corazón de decir, no quiero volver a hacer esto. Porque ¿de qué sirve que el Señor esté buscando para que nosotros nos salvemos y nosotros estamos volviendo a nuestro vómito, volviendo de donde nos sacó? Esto no vale. Te voy a leer los versículos bíblicos para ir concordando, para que veas que todo lo que el Señor nos dice es real y justo. Lo he repartido aquí para no ir porque buscando mucho se hace largo el vídeo. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si más por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es limpiarnos. El Espíritu Santo nos trae la verdad, nos recuerda de que lo que estás haciendo, Fausta, no está bien. Déjalo. Y nos trae la verdad, nos confronta con la verdad. Y esto nos hace cambiar nuestro modo de vida, claro, si queremos. Pero si no queremos, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Por eso en otras partes dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que te está recordando, que me está recordando de que esto no está bien, pero yo sigo haciéndolo. Te voy a leer el segundo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien? Eso está, lo que os he leído antes, os voy a ir dando, está en Romanos 8:13. Luego en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. O sea, que no podemos tener a dos señores. Al que nos hemos sometido, a este obedecemos. Y ese es el dueño de nuestras vidas. Ahora tú y yo tenemos que entrar en nuestra intimidad y preguntar, ¿a quién nos hemos sometido? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Estas obras que he leído antes en 1 Corintios 6:9, ¿estoy haciendo esas cosas? ¿O voy a luchar y salir para que el Espíritu de Dios me vaya pues renovando? Me vaya pues haciéndome nueva, porque lo que hace el Señor es hacernos nuevos directamente. Pero eso es poco a poco. La obra del Espíritu Santo es regenerarnos.
Vale, voy a leerte Santiago 1:15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. La concupiscencia, este pecado que está dentro de nosotros, si dejamos que florezca y que haga lo que quiera, da a luz la muerte y perdemos nuestra salvación. Amén. Voy a leerte Primera de Juan 2:4. Dice: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, tú y yo no podemos decir, la palabra de Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si el mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, directo, no como tú y yo que somos adoptados, no, este es Hijo de Dios, estuvo en la creación con su Padre. Si él mismo decía, no hago mi voluntad sino la de mi Padre, ¿quiénes somos tú y yo para venir a hacer lo que queremos con la muerte de este hombre? La muerte de Jesús no fue en vano. Entonces tú y yo no podemos vivir como queremos y decir, no, la salvación se me mantiene, no, la vamos a perder. Vale, te voy a leer ahora Gálatas 5:25, dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabéis que el Espíritu, Jesús es el mismo Dios, es el Espíritu Santo? Y Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, anduvo constantemente como le decía a su Padre. Como os he dicho antes, decía, no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Mira, la Biblia dice que Jesús oró 3 veces, pero aprendió la obediencia. Oró 3 veces para decir, Señor, papá, si es posible, hazme pasar de esta copa. Haz pasar de mí esta copa. Pero aún así aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir? Que estaba destinado a morir aquí en la tierra, tenía que morir por nosotros. El sacrificio de Jesús fue por nosotros. Y Él vino a esto, ¿vale? Pero aún así vemos que oró 3 veces y dice la palabra que aprendió a obedecer. ¿A obedecer quién? A Dios. Amén. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, te voy a leer Efesios 5, del 5 al 6, dice aquí, sí. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Aquí me gusta mucho porque dice hijos de la desobediencia. ¿Qué significa? Que no dejamos de ser hijos, pero hijos de la desobediencia, y viene la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a los mandamientos que el Señor nos dejó. Queremos vivir a nuestra manera y también entrar en el cielo. Y esto no vale. Es lo que estamos estudiando hoy. Mira, dice, vamos a ver, como estábamos diciendo, que hasta los profetas del Antiguo Testamento ya estaban dando esta enseñanza. Ya estaban dando esta enseñanza de que hay que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos del mal, de las cosas malas. Tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder lo que más merece la pena, que es la salvación. Cristo murió para que tú y yo seamos salvos. No vayamos a perder el tiempo con las obras de la carne, con lo que os he leído antes. Ni un inmundo podrá heredar el reino de Dios. Ningún avaro, fornicario, mentiroso, no sé cómo te llames. Si tú y yo vivimos así, no podremos heredar el reino de Dios. Mira, te voy a leer como en Jeremías el Señor ya le hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento. Escucha, dice así: aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, escucha, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es que pensamos que no, Dios es bueno y no pasa. Dios es bueno, pero también es justo. Dios es bueno, abunda en bondad. Es impresionante, pero también es justo. Y no puede tomar por inocente al que sabe.
No puede. Mira, por último te voy a leer esto. Mira, es en Ezequiel 13:10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué significa? Uno edificaba y los otros lo ensuciaban. O sea, ¿qué quiere decir? Jesús dio su vida por nosotros. El Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Pero tú y yo, ¿cómo se lo pagamos? Viviendo como queremos. No respetando los mandamientos de Dios y haciendo lo que queremos. Y esto no funciona así. No podemos hacer salvos, siempre salvos, no existe. Necesitamos regenerarnos. El Señor nos va regenerando poco a poco a través de su Espíritu. Pero si tú y yo pensamos que podemos hacer lo que queremos, pero que luego vamos a ir al cielo, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el Señor no toma por inocente al que sabe. Si el Señor ya te ha salvado, significa que si tú y yo volvemos a hacer lo mismo, Jesús tiene que volver a morir por nosotros, y esto no es así. Jesús no va a morir 2 veces. Jesús murió una vez y ya está. Y esta es la salvación que tenemos que aferrarnos a esta salvación. Tenemos que aferrarnos. ¿Por qué? Porque si no, nos perdemos. Así que esta es la palabra que el Señor le dio a mi hermana Nana, a mi hermana Concepción Abomo, y yo te la vengo a predicar. Para la gloria de Dios necesitamos cambiar nuestras vidas porque es fuerte la palabra. Así que el Señor sea glorificado. Espero que hayas recibido tu parte. Yo también he recibido la mía y seguimos en construcción. El Señor poco a poco nos va hasta el varón perfecto, todos los días muriendo, Fausta resucitando a Cristo, pidiendo perdón, confesando lo malo que he hecho, arrepintiéndome. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Así que hay que orar para que el Señor nos ayude. Te he leído los libros bíblicos, los versículos y todo para la gloria de Dios. Así que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.